Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Damos inicio al Seminario de la Voluntad de Dios. Este es el segundo semestre y hoy vamos a comenzar con el resumen de la clase anterior, que fue el capítulo número 19, el cual llevaba por título Autoridad y Poder. Esteban es quien va a hacer hoy el resumen del tema anterior, así que Esteban, por favor, adelante. Listo, gracias, pastor. Pues primero que todo veíamos que en el Antiguo Testamento se utilizaba, era el nombre de Jehová, porque en ese momento Jesús no había llegado. Entonces, que en ese momento era con el nombre de Jehová y cumplía esa función. Entonces, que ahora que ya llegó Jesús, tenemos que depender es en el nombre de Jesús, que tiene poder y autoridad. Como lo mismo que pasaba cuando pecaban, que sacrificaban a corderitos. Pero en este momento, como Jesús ya se sacrificó por todos, pues ya no toca hacer eso. Y también ahora vimos que toca confiar en ese nombre que ya nos dio que Dios, que es Jesús. ¿Y que por qué? Porque ese nombre tiene poder y autoridad. Entonces, que tiene autoridad sobre demonios, tiene autoridad para todo. Y también tiene mucho poder, ya que puede expulsar demonios, puede sanar enfermos y puede hacer muchas cosas más. Y que también que no podemos perder el gozo de la salvación. Entonces, que tenemos que predicar con ese nombre siempre alegre, sin perder la motivación y el gozo, porque si no estaría mal, porque pues es Jesús y toca siempre estar alegres con él. Y que también que los demonios no salen de la personalidad de una persona. Entonces, digamos, que yo quiero que salga este demonio porque no quiero que esté hoy, por ejemplo, pero no, sino que toca confiar en el nombre de Jesús para poder expulsar. Pero también, eso es lo otro, que no podemos decir el nombre de Jesús por decirlo. Tenemos que confiar en que sí va a pasar algo porque tiene poder y autoridad. Ok, Esteban, gracias. Gracias por ese flashback de la clase pasada. Muy bien. Esteban, ¿cuál es la diferencia entre la autoridad y el poder? No sé. Ok, muy bien. ¿A quién le preguntamos, Esteban? Escoge a alguien. A Consuelo. Ok, Consuelo, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Bueno, la autoridad es la que hemos recibido por Dios en el nombre de Jesús. Ese nombre es el que nos da la autoridad ante los demonios y pues para hacer la obra. Y poder es porque vienen pues los ángeles y ellos son los que hacen realmente la obra. Nosotros oramos y obramos en el nombre de Jesús, pero el poder son los ángeles dados por Dios. Ok, muy bien. Mientras le doy la palabra a Juan Manuel, Consuelo, por favor, identifica unos versículos que nos puedan soportar eso que acabaste de decir de la autoridad y el poder. Le doy la palabra a Juan Manuel y luego a Franklin, que vi que estaba levantando la mano. Entonces, Juan Manuel, adelante. Buenos días para todos. Esteban, una pregunta. ¿Uno podría tener como ese poder que tú estabas hablando de echar fuera demonios, de, de profetizar en el nombre de Cristo y de pronto ser desechado posteriormente? No, porque si tú vas a utilizar ese poder y la autoridad es porque crees en el nombre de Jesús y porque es el que nos da ese poder y autoridad. Y pues si tú crees en el nombre de Jesús, en el día postrero, pues Dios te va a ungir. Sí, no, o sea, no te va a desechar porque confiaste en su nombre y en su poder. Sí, pues la clase pasada vimos que esa es una posibilidad. En Mateo 7 del 21 al 23 nos habla de que muchos le dijeron Señor, Señor, y profetizaron en su nombre y tuvieron esas señales, ¿sí? Expulsaron demonios, pero él al final les dice, no los conozco, hacedores de maldad. Y nos enfocábamos en que eso se debe a que uno no mantiene el gozo de Cristo en uno.
Entonces, tú también mencionaste el gozo, que también es supremamente importante, y es, digamos que esa felicidad, esa alegría de saber que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús, de que Él se acercó primero a nosotros, aún siendo enemigos de Él. Entonces ese gozo no hay que perderlos, aún cuando tengamos las señales que nos respalden, ¿sí? Porque si no, uno ya se empieza a creer mucho, a darse cuenta que de pronto uno es el que puede hacer todo y realmente no es así. Ah, ok, gracias. Bueno, muy bien. Consu, ¿tienes ya los pasajes? Encontré uno donde habla de la venida de Jesús, hablando del poder. Y pues Jesús viene con los ángeles. Entonces dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese versículo está correcto en cuanto a que Jesús tiene autoridad y poder, pero ¿y para nosotros? ¿Qué versículo hablará acerca de que nosotros tenemos autoridad y poder? ¿Alguien lo tiene? Pastor, yo tengo uno. ¿Cuál es, Esteban? Es Mateo 10:1. Dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, entonces Él les ha dado autoridad, Él nos ha dado autoridad. Pero aquí es importante, este versículo tiene una particularidad y es que no dice cómo hemos recibido la autoridad. Es decir, Jesús les dio la autoridad. Sí está implícito el cómo, pero no es tan claro. ¿Qué significa que les dio autoridad o qué es lo que les da la autoridad, Esteban? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Entonces, cuando les dice, y Él les dio autoridad, en otro evangelio, en el evangelio de Lucas, veremos que Jesucristo les dice, vayan y en mi nombre expulsen demonios. En mi nombre, o sea, les está dando la autoridad. Por mi nombre es que ustedes van a hacerlo. Ahora bien, Hechos capítulo... Ah, bueno, antes de eso, Eduard, ¿qué ibas a indicar? Muchas gracias, pues que yo había encontrado un versículo aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces dice, es cuando el Señor Jesús ya va al cielo, entonces les dice que esperen la promesa. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese versículo está, una pregunta, Eduard. ¿Ellos ya tenían autoridad? Sí, Señor, Ok, ¿qué era lo que no tenían? poder y el Espíritu Santo. Entonces, al venir el Espíritu Santo es que recibimos poder. ¿Sí esto es claro para todos? ¿O alguien tiene allí duda? Por ejemplo, leamos Hechos capítulo número 4. Dice en el versículo número 23, Hechos capítulo 4, versículo 23, dice así la palabra, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, entonces ellos los han sido amenazados para que no sigan predicando en el nombre de Jesús, es decir, les están quitando la autoridad. Le están diciendo, no hablen más en ese nombre. Entonces ellos regresan a la iglesia y le cuentan a la iglesia qué es lo que está sucediendo. Pero ¿cuál es su oración? Entonces su oración comienza diciendo, leo el 24, la parte de la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces después él comienza a explicar lo que ellos están haciendo, que se están amotinando, que están peleando contra Jesús. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, es decir, a quien hiciste el Cristo. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Alguien tiene otra versión para leer ese de nuevo? Acá dice Nueva Versión Internacional. Por favor, Paulina.
Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Entonces, que ellos puedan proclamar la palabra sin temor alguno. Ellos van a irlo a proclamar, es decir, ellos ya tienen el deseo, el anhelo. Versículo 29, ¿qué dice, Paulina? Ahora, Señor, el mismo 29. 30, perdón, 30. Bueno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, lo que él está diciendo es, mira, muestra esa autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Muestra esa autoridad, por favor. Danos esa autoridad. Ahora, la autoridad del nombre de Jesús no solamente se manifiesta en la expulsión de demonios y la sanidad de los enfermos. Es decir, eso es un sello porque los demonios se sujetan, como decía Esteban, no por la cara que usted le ponga al demonio. Hay gente que piensa que entre más duro le grite al demonio, más rápido se va a ir, y no. Hasta el demonio se le puede burlar. El demonio se va a ir es por el nombre de Jesús. Es decir, es el nombre de Jesús el que da la autoridad. Más la multitud de señales que vayan a ocurrir es por el poder que Él nos ha dado. Y como explicaba Consuelo, son los ángeles los que nos van a fortalecer para ser poderosos en cada momento. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, después que estuvo en el desierto, dice que al final de toda la tentación vinieron los ángeles y le fortalecieron, es decir, le dieron fuerza, le dieron poder para poder ir a hacer la obra. Dice que cuando él estaba orando en Getsemaní también vino un ángel y le fortalecía, le dio poder, ¿cierto? Y ahora ellos están siendo acompañados a través del Señor. Miren también lo que dice el versículo 31, por favor, Paulina. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Muy bien. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces recibieron ese poder para ir a ejercer la voluntad de Dios. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene dudas acerca del capítulo 19? Es que una de las cosas que hemos estado viendo es que sí, que nosotros podemos estar haciendo las obras en el nombre de Jesús y como ya veíamos los versículos donde decía que igual uno se presenta ante Él y Él puede decir, no, yo no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué demuestra o cómo podríamos garantizar que realmente nosotros sí estamos haciendo la obra como Dios la desea? Porque nosotros sí podemos estar haciendo las cosas y todo, y puede ser que cuando nos presentemos ante Él, Él nos diga, no los conozco. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, que el árbol se conoce por sus frutos. No, perdón, eso es otro versículo. Voy a leer más bien el Juan 15 para no decir más. Juan capítulo 15 dice, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a mí así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, claro, efectivamente, el nombre de Jesús es tan poderoso que el nombre de Jesús puede actuar incluso en las personas que se hayan separado de Dios, incluso en las personas que ya se estén apagando, ¿no? Pero hay algo que está diciendo Jesús acá, y es que él primero que todo está haciendo las palabras del Señor. Entonces, eso es una indicación. 2, Él está haciendo las obras del Señor. 3, Él está guardando el gozo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que para mí es un tema muy sencillo de entender, pero es un tema que puede causar escozor en muchas personas porque les puede golpear en el ego. Cuando uno recién llega al Evangelio, ¿quién es delante del Señor? Cuando uno acaba de llegar al Evangelio, o sea, cuando uno acaba de nacer, ¿quién es en el Señor?
Pues nadie, porque está uno muerto en el espíritu. Bueno, entonces precisamente cuando uno llega delante del Señor, uno llega desnudo, desnudo totalmente. Dijo Susana, nadie. Entonces uno llega desnudo, desnudo. Y apenas conoce al Señor, lo primero que uno hace es, ay Señor, lo que tú me digas, eso yo haré. Lo que tú me digas, eso yo haré. Pero resulta que a veces al pasar del tiempo se olvida uno de esas palabras. Y al olvidarse uno de esas palabras comienza a crecer algo en el corazón que tiene que ver con la pregunta que hizo Juan Manuel, que si al final de los tiempos pueden haber personas que hayan predicado la palabra, que hayan saboreado el don celestial, y utilizo esa frase porque está en Romanos, que hayan saboreado la gracia, que hayan saboreado la verdad, y al final se hayan apartado. ¿Qué dicen Romanos? Porque se apartaron tras sus propios razonamientos, tras sus necios razonamientos, tras sus propias concupiscencias, se fueron tras sus propias conclusiones y abandonaron el honrar a Dios. Es decir, pensando que estaban adorando a Dios, estaban adorándose a sí mismo. Entonces hay dos cosas que siempre nos indican si estamos haciendo bien las cosas o no. Uno, la palabra de Jesús. Uno siempre tiene que estarse confrontando con la palabra de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, Jesús dijo eso, yo lo estoy obedeciendo. Dos, mi diario vivir, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios no consiste en eso, en solo palabras, sino en poder. La palabra de Dios no es solamente viento que sale por la boca, porque hablar es muy chévere, hablar es muy fácil, pero vivir la vida de fe es otra cosa. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con alguien y entonces decía, es que nosotros debemos dar la vida, pero a veces pensamos que dar la vida lo resumimos en el momento de morir. Pero dar la vida es constantemente yo estar muriendo a todas las cosas que me impiden seguir para el Señor. Entonces nosotros, yo abandono eso porque no me está dejando seguir al Señor. Por ejemplo, comenzar la vida de fe, pues es un acto de fe, valga la redundancia. Comenzar la vida de fe es algo de, yo quiero, listo, bienvenido, Jesús lo recibe. Pero esta carrera se debe llevar con una particularidad, es llevar la vida conforme a lo que Jesús nos ha dado. Entonces, sí, las señales, el expulsar demonios, el sanar enfermos, para concluir la respuesta, el sanar enfermos, el expulsar demonios, es una señal. Pero ahora, estar en Cristo, hay una señal muy especial, y es que yo esté viviendo su palabra, pero también que yo esté lleno del Espíritu Santo. Y en ello hay una particularidad. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la señal? Cuando nosotros oramos, ¿sí? Y los demonios se nos sujetan o se van, cuando nosotros pronunciamos el nombre del Señor, o cuando nosotros oramos por una persona que esté enferma y se sana. Okay. Que oremos en el nombre del Señor, ¿sí? ¿Podría ser? ¿O es? Vamos a mirar si podría ser. Entonces, Susana dice, el sanar enfermos, ¿cierto? O el expulsar los demonios muestran que estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, pregunta, antes de que viniese el Espíritu Santo sobre las personas, ¿ya se habían visto sanidad de enfermos? ¿Alguien Sí. tiene, si antes del Espíritu Santo ya habían sanidades, entonces la sanidad es una señal de que estamos llenos del Espíritu Santo? No, no lo es. Muy bien. Antes de que los discípulos recibieran el Espíritu Santo, ¿ya habían expulsado demonios? Sí, ¿verdad? Luego, ¿el expulsar un demonio es señal de que tenemos el Espíritu Santo? No, no es una señal porque ya se había hecho antes de que viniera el Espíritu Santo. ¿Qué señal? ¿Qué señal hay en particular? Pues es que la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, uno sabe que está
con el Espíritu Santo cuando esa palabra uno la recuerda, porque es que el Espíritu Santo recuerda todas las palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando uno lleva el Evangelio, pues el Espíritu Santo empieza a hablar, a recordar lo de las palabras de nuestro Señor Jesús. Tengo un profesor en la universidad que sabe versículos bíblicos como un loco. Eso comienza a hablar y dicen en el Evangelio de Mateo, dicen en el Evangelio de Juan, dicen en el Evangelio de Marcos, dicen en el Evangelio de Lucas, dice, y comienza y dice, 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 pero él no cree que Jesús sea el Hijo de Dios. Él dice, pero los Evangelios son un relato histórico, eso no es verdad, todo eso es una simbología para poder explicar cómo debemos acercarnos a Dios. Eduard, pediste la palabra, Señor. Con respecto a la pregunta que hacías, vi aquí en Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. ¿Y qué te muestra ese versículo, Eduard? Pues que puede ser una señal para uno saber, no, ya está el Espíritu Santo. Muy Entonces, bien. esa Entonces, una pregunta, Eduard. Antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿los discípulos ya habían hablado en lenguas? Creo que no, Señor. No hay ni un versículo que diga eso. Ni uno. No hay ni uno, solamente a partir de Hechos capítulo 2. Muy bien. Otra pregunta, Eduard. ¿Unos pocos hablaron en lenguas o todos? Dice que sobre cada uno de ellos. O sea, sobre todos. Esa es otra forma de decir que todos, sobre cada uno de ellos. Sí, señor. Quiere decir que el hablar en lenguas es una señal demasiado particular para indicar que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y es una señal que está dada para todos. Franklin, te escucho. Yo tengo entendido que primero nosotros debemos de creer, ¿cierto? Sí. Nosotros al creer en Jesucristo, Él nos va a dar la autoridad de predicar la palabra, de sanar enfermos y todas las señales, ¿cierto? Sí, señor. Y teniendo eso, teniendo la autoridad, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, pues para seguir haciendo pues lo que nos ha enseñado el Señor Jesús. Bueno. Pero yo tengo Señor. No, dale, haz la pregunta. Bueno, la pregunta es esta. Dice en Lucas 10:1 que cuando él designó a los 70 que fueran a predicar, ¿cierto? Que iban de 2 en 2, los enviaba a toda ciudad. La pregunta mía es, él los enviaba, pero él después pasaba a esas ciudades. O sea, que él los envía, pero entonces él viene detrás de nosotros, no sé. Sí. O sea, mi pregunta es, normalmente cuando uno va a llevar la palabra, que es pues nuestra misión, nuestra comisión, como todo discípulo, él pasa, digamos que reafirmando lo que nosotros hicimos. Bueno, digamos que en ese momento eso es lo que él está haciendo. Él los está enviando para que vayan delante de él. Pues él no puede ir a todos los lugares, fue una comisión especial. Pero pues hoy en día no podríamos decir que él va detrás de nosotros, sino al contrario, él va en nosotros y nosotros hacemos la obra por lo que él está en nosotros. Ah, ya. Porque es que aquí dice textualmente, o sea, eso fue cuando él los designó. Dice Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él,
a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Sí. Entonces, por eso es mi pregunta, o sea, él nos envía y él, digamos, va detrás de nosotros. O él llega donde nosotros fuimos. No, la ¿No? palabra dice en Mateo que he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, Hasta el donde fin quiera del que mundo. vayamos, Él estará. Ah, ¿Sí? ya. Donde Ahí quiera que está. vayamos, Él estará. Entonces, Vale. bueno, muy bien. Vamos a leer Marcos 16, 15. ¿Qué dice, Eduardo? Sí, señor. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. 16 y 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien. Entonces, acá está mostrando algo que es general, que es dado para todos. ¿Qué cosas están dadas para todos según ese versículo, Eduardo? Que en el nombre de Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, viendo ese versículo, nos podemos fijar que nunca hay problema para decir que todos pueden sanar. No, sí, todos podemos sanar, todos podemos sanar. Nunca hay problema para decir que todos pueden expulsar demonios, pero sí hay problema en decir que todos pueden hablar lenguas. ¿Por qué? Porque no todos han hablado en lenguas. Por eso hay problema. Porque si uno mira ese versículo y uno le dice a las personas que creen en Jesús, ¿usted cree que si ora por un enfermo Jesús lo puede sanar? Sí, claro. Nunca dicen, no, pero lo que pasa es que no todo el mundo sana. No, sencillamente dicen, sí, claro, el nombre de Jesús puede sanar. ¿Y lo puede usar usted? Sí, claro que sí. Bueno, ¿usted cree que en el nombre de Jesús puede expulsar demonios? Sí, yo puedo expulsar demonios. Ah, bueno, ¿por qué? Porque ahí lo dicen Marcos. ¿Pero todos pueden hablar en lenguas? No, ahí sí no. Ahí sí no. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos viendo esa señal. Entonces, la señal de las lenguas, otro ejemplo es cuando llegó donde Cornelio no dice que unos hablaron en lenguas, dice que todos hablaron en lenguas. En otro momento, cuando Pablo también llega a un lugar y les dicen, ya recibieron el Espíritu Santo, y dijo, no, ni siquiera no nos han hablado de eso, y les habló acerca de ello, y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, es curioso que ante ese versículo, por eso lo quise mencionar, ante ese versículo nunca se objeta el que todos puedan sanar, nunca se objeta el que todos puedan expulsar demonios, no, eso se da por hecho, todos podemos. Pero hay personas que dicen que todos podemos y nunca han expulsado un demonio. O puede ocurrir que hace un rato, o hace un tiempo, o bastante tiempo, no han vuelto a ejercer la autoridad que Jesús les ha dado y hace tiempo que no expulsan un demonio. No, desde que comenzó la pandemia no hemos podido volver a expulsar demonios porque pues uno no puede ir hasta allá. ¿Sí? Sin embargo, claro que se puede hacer. En este tiempo mi esposa y yo hemos podido orar por ello. Pero también hemos podido orar. Pero ¿y por qué hablar en lengua si no? ¿Por qué no se dice, oiga, ese versículo está mal? Porque debería decir, todos, unos pocos, algunos hablarán en lenguas, todos sanarán, todos expulsarán demonios. No, ahí no dice eso. Ahí está generalizando. Y la palabra la está dando Jesús. Por eso quise colocar ese versículo por encima de ello. Por encima de ello. ¿Qué pregunta tienes, Juan Manuel? Es sobre un versículo que puso Raúl y Marcela, que es de la carta de los Corintios, en la cual Pablo pues coloca como algunas preguntas y viene diciendo de que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, y entonces empieza a escribir, y en el 29 dice, ¿son todos apóstoles? Es como quien dice, ¿todos son apóstoles?
todos son profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, como si la respuesta de cada una de esas preguntas fuera no, no todos son. No ¿Y qué dice el todos. 31? Procurad pues los dones mejores, mas Ok. yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces vamos a analizar la primera oración. Bueno, las primeras dos oraciones porque hay una insubordinada. Procurad pues los dones mejores. O sea que hay limitante. No, no hay limitante. No. O sea que tú los puedes tener. Sí. Sí. Entonces no hay limitante. No hay limitante. Luego ahora hay una ¿qué? Eso es la introducción para Pablo de decirle a los corintios, porque resulta que los corintios era, pues, según muestran las cartas, era de los pueblos que, mejor dicho, se ufanaban porque hablaban en lenguas. Incluso Pablo les dice, ¿ustedes hablan en lenguas? Pues yo hablo más que ustedes. Pero él les comienza a hablar ¿de qué forma? Lee, por favor, el versículo 1 del 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué les estará diciendo eso, Juan? Pues porque por el tema de lo que hablábamos del gozo. Si uno tiene de pronto esa señal, pero no tiene el amor de Cristo, no guarda ese gozo, entonces no sirve. Eso, muy bien. Y si Pablo les está reprochando eso, ¿es por qué? Porque en Corintios hay ausencia de ese don. No. No, por el contrario, lo que hay es una abundancia de ese don. Lo están ejercitando. Entonces, gracias Raúl y Juan por haber mencionado ese versículo, porque precisamente el 31 es el que se suele ignorar. Dice, procurad pues los dones mejores. Y el don de lenguas es tan particular que después le dedica otro capítulo que es el 14, en donde está diciendo, ¿ustedes tienen el don de lenguas? Pues muy bien, porque ese don los edifica a ustedes. Yo, por ejemplo, conozco personas que tienen el don y a veces dicen, no, yo no lo ejerzo. ¿Por qué? Es que yo no veo para qué sirve. Uy, no, ¿cómo así? Carta de quejas y reclamos al Señor. Señor, ¿para qué diste un don que no sirve para nada? ¿Para qué diste un don que no nos es útil? Pero Corintios capítulo 14, Pablo se tomó toda esa lista y es un capítulo no corto, en donde dice que es tan abundante el don de profecía, se me salió el otro don, porque él habla del don de lenguas y el don de profecía, que es lo que está hablando Joel, que mencionó Eduard en el capítulo 2 de Hechos, donde dice, y esta será la señal, ya te doy la palabra, Milagros. Esta será la señal en los tiempos postreros, mi espíritu será derramado sobre toda carne. Y dos cosas especiales marca, el profetizar y las lenguas. Y claro, dice que tendrán visiones y tendrán sueños. ¿Quiere decir que toda persona puede hablar en lenguas? Sí, no hay límite. No hay límite. No hay límite. Y lo acabamos de ver con el mismo Corintios. No hay límite. Todos pueden, versículo 14 al 22. Así que las lenguas son por señal, lean conmigo por favor, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cómo así? Pues sí, el Espíritu Santo es lo que distingue al creyente del inconverso. Luego la señal que está llevando es el Espíritu, las lenguas. ¿Y la profecía para quién es? Pues para el pueblo de Dios, porque es para exhortar al pueblo de Dios, para decirle que vuelva al camino de Dios. Ese versículo es importante. Creo que alguien me había preguntado este versículo el semestre pasado y le dije, más adelante lo vamos a explicar y hoy fue. Entonces, aprendemos que el don de lenguas no tiene selección. De hecho, la Biblia está mostrando que es la marca de la llenura del Espíritu Santo. Así que pregunta, entonces, ¿qué hago que yo no lo he manifestado? Pues, hombre,
Dos cosas simples. La primera, crea. Y la segunda, clámele al Señor. Dice, procurar los dones mejores, procúrelo. Hay personas, una vez le pregunté, el año pasado, a Laura estuvo en ese tiempo, hicimos el retiro de jóvenes y se llamó Desconexión. Y resulta que a mí me tocó enseñar acerca del Espíritu Santo. Y entonces cuando terminó la primera sesión, no, perdón, la primera charla que di fue acerca de la comunión con Dios. Y entonces dijo una chica, oye, hablando de la comunión con Dios, es que yo vi que ahorita estaban hablando algunos en lenguas, entonces, pues yo no sé, yo no creo en eso. Y entonces le dije, ¿por qué no crees en eso? Dijo, pues no sé. Y le dije, ¿tú crees en lo que la Biblia dice? Dijo, sí. ¿Y la Biblia habla del don de lenguas? Sí. Le dije, o sea, ¿tú no crees en la Biblia? Dijo, ay, pues, sí creo. Yo le dije, ¿y entonces? Entonces dijo, es que ese es como un don raro. Y le dije, sí, es que todo lo sobrenatural es raro. ¿O a usted le parece muy normal que uno vaya por la calle y vea expulsar un demonio? Ah, mira, el vecino está expulsando un demonio. Ah, mira, ya el otro también. No, no es normal. ¿Sí? Ya leí la palabra Laura. Está primero Milagros y luego Laura. Entonces, yo le dije a ella, no es algo normal. Todo lo sobrenatural es anormal, por eso se dice sobrenatural, porque es anormal, por eso se dice que es una señal de lo celestial, porque no es de este mundo. Entonces yo le dije a ella, ¿nunca has deseado hablar en lenguas? Me dijo, sí, claro, he deseado. Le dije, ¿cómo fue ese momento? Entonces ella me explicaba que en ese momento que había querido hablar en lenguas, ella sintió el deseo de hablar en lenguas, pero no sabía si era su mente. Yo le dije, ¿cómo así? Entonces imagínate que yo quiero orar por un enfermo y no sé, por ejemplo está aquí Pachito y Pachito dice que está enfermo, entonces vamos a orar por Pachito. ¿Tiene ganas de orar? Sí. ¿Y por qué no ora? No, es que no sé si es mi mente. No, ¿cómo así? No, es que no hablo porque no sé si es mi mente. No, hable. Luego hay curso para hablar en lenguas. No hay curso. Eso es una señal de que es el Espíritu el que le está indicando, hable. Entonces yo le dije, no, pues vamos a hacer una cosa, la próxima charla que va a ser acerca del Espíritu Santo, si tú sientes ese deseo, vas a hablar con toda confianza. Y ya veremos si eso es del enemigo, si es tu mente o si es Dios. Pues cuando comenzamos la siguiente charla, ella comenzó. Y al finalizar, ¿ella qué dijo? Dijo, gracias porque tengo libertad. Gracias. Y se fue contenta para su casa porque pudo experimentar, ella fue bautizada en el Espíritu Santo y desde ahí pues ella llegó a su congregación a fortalecerla. Muy bien, bueno, les quería contar eso. Milagros. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, sí señora, muy bien, te escuchamos muy bien. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Pastor, mire, yo tengo una práctica. Anteriormente en este camino de que Dios me ha dicho lo siguiente: cuando te bautizas, el Espíritu te encarga de darte un don. Algunos dan el don de lengua, algunos dan el don de alabanza, algunos dan el don de profecías, que todos tenemos un don diferente y por eso unos los desarrollan más que otros. Entonces, leyendo y más o menos trato de entender un poco y ver las cosas y yo misma, porque yo no he experimentado eso de hablar en y me costó la punta así súper rito, me dice que te ves más por carne que el espíritu y por eso no lo puedes reaccionar, no lo puedes hacer. Entonces no sé, ¿qué me dices? Intenté entenderte, pero no te entendí finalmente. Entonces, si quieres, haz la pregunta por el chat para poderte dar respuesta, por favor. Laura. Es que no sé si tener al Espíritu Santo es diferente a estar lleno del Espíritu Santo. Digamos, algo que yo he visto que pasa mucho en las iglesias es que no todos podemos hablar en lenguas, pues no lo hemos experimentado, todos podemos, pero no todos lo hemos experimentado. Pero comparto la opinión de hace 8 días no me acuerdo quién lo mencionó, pero que se ha impuesto como una carga a los creyentes por no hablar en lenguas. Entonces, si tú no hablas en lenguas es porque tú no crees y no tienes al Espíritu Santo. Entonces, no sé si sea igual tener al Espíritu Santo o estar lleno del Espíritu Santo, porque igual en 1 Corintios
dice que la primera manifestación del Espíritu Santo es que uno no puede llamar a Jesús anatema. Entonces, el Espíritu Santo está fuera de mí y por eso... Ok, entonces primera pregunta, Laura. ¿Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo o bautizado por el Espíritu Santo? No, el bautizado en agua. Sí, efectivamente, pero bueno, o sea, sin el efectivamente Espíritu, no. porque él mismo dice que Jesús es el que viene a bautizar en el Espíritu. Ok, entonces pregunta nuevamente, ¿Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo o bautizado por el Espíritu Santo? Bautizada por... O sea que él fue la primera persona bautizada por el Espíritu Santo, aunque Jesús no había enviado la promesa todavía. No sé. ¿Qué dice Lucas? Creo que Veamos fue Lucas. lleno del Espíritu Santo. Lucas dice, cuando el ángel le está hablando a ellos, le dice, y será lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista será guiado por el Espíritu Santo hasta que cumpla su ministerio. Pero apenas cumpla el ministerio, ¿qué hace el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo viene para que Juan cumpla el ministerio, Laura, ¿qué pasa apenas Juan cumpla el ministerio? Pues se va. ¿Se va? O sea, digamos, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, no sé, Dios usaba a Esaú o a quien fuera, era el Espíritu Santo y después ya el Espíritu Santo lo abandonaba. El Espíritu Santo venía sobre ellos, sí, porque no podía habitar en ellos. ¿Por qué no podía habitar en ellos? No, porque todavía Jesús no había venido. Y como porque no había venido Jesús. Exacto, no había venido Jesús. ¿Y qué implica que venga Jesús? Que todavía somos moradas sucias, inmundas, llenas de pecado. Luego, al haber muerto Jesús en la cruz del Calvario, ahora sí, ¿qué se puede celebrar? Pues que Él está en nosotros, que Él habita en nosotros. Entonces, por eso Él dice, no vayan a irse. Miren, es que el momento de Hechos, capítulo 2, registrado por Lucas, es demasiado importante. Y no pierdan de vista esto, no pierdan de vista esto. El Espíritu Santo estaba prometido desde el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ya estaba prometido. Y en Hechos capítulo 2, por eso fue tan preciso ese versículo que leyó Eduard, está diciendo que ellos, cuando son bautizados por el Espíritu Santo, inmediatamente, miren, si no fuese importante el don de las lenguas, si no fuese importante ese don, pues Dios hubiese manifestado otra cosa. Ya ellos habían sanado enfermos, ya ellos habían expulsado demonios. ¿Qué era lo que no habían hecho? No habían hablado en lenguas. Y esa es la cosa particular. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué en los evangelios nunca muestran que hablaron en lenguas? Pues porque esa señal todavía no puede ser ejecutada porque no han sido bautizados en el Espíritu Santo. No puede ser ejecutada. Ahora, la señal del hablar en lenguas tiene una particularidad y es lo que lo hace especial. ¿Qué dice la Biblia acerca del que habla en lenguas? ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Y le doy la palabra de una vez a Juliana y que contestes de una vez esa pregunta. ¿Qué dice que hace? ¿El que habla en lenguas qué hace? Está hablando, dice que con gemidos indecibles está clamando al Padre. ¿Pero qué hace? Que está edificando a sí mismo. Se está edificando a sí mismo y está teniendo comunión con el Padre. Expulsar demonios no es edificarme a mí mismo ni hablar con el Padre. Sanar enfermos no es edificarme a mí mismo y hablar con el Padre. Tener el don de servicio y servirle a todo el mundo como un buen servidor no es algo que necesariamente tenga comunión con el Padre. ¿Cómo sabemos eso? Es que me comienzo a meter ya en el tema y quiero hacer especial el tema de hoy. Una persona puede ser administrador, una persona puede profetizar. Profetizar es dar el mensaje del Señor como esto, sin ni siquiera estar en comunión con Dios. Eso lo vamos a ver ahorita en el tema, se los voy a mostrar. Pero en las lenguas es un don particular, tan particular que la gente lo deja a un lado. Ahora, para terminar de contestar la pregunta a Laura,
¿Debe generar carga? Pues no, no debe generar carga. Te hago una pregunta, Laura. Y Juliana, perdóname, ya te doy la palabra para terminar. Laura, ¿todo el mundo debe predicar? Sí, Sí. ¿Y tú ya predicaste hoy? hoy no, ¿Y tienes carga? no, No. ¿Y has pasado de pronto una semana sin predicar? pues tal vez sí. ¿Y sentiste carga? De pronto sí, ahorita no tengo como un momento que recuerde específico. Ok, ok. ¿Y si llegaste a sentir carga, estaba mal? No, ¿Por qué no? pues normal, o sea, es como, ay, hoy no prediqué, pues no, tengo que predicar porque no estoy haciendo lo que Dios me mandó. Ah, porque no estás haciendo lo que Dios te mandó. O sea, que no debe ser una carga de, ay, qué mamera que Dios le diga a uno que predique, no, qué estrés. Yo mejor dejo de ser cristiano porque yo no puedo predicar. A mí esa vaina me da locha. No, sino que uno tiene una carga voy a poner un ejemplo, es como cuando yo no llamaba a mi mamá el día del cumpleaños. Yo tengo esa vainita ahí porque, ¿cómo no voy a tener ese detalle de llamar a mi mamá el día del cumpleaños? Es mi mamá, ¿cierto? Pero nadie me va a decir, ay, tan bobo, pues eso no pasa nada, mamá cualquiera. No, nadie me va a decir eso porque sabe que se gana su puño. O bueno, no necesariamente su puño, sino que va a decir, no, pues no le puedo decir eso porque es obvio que es la mamá y que quiere honrarla y que quiere hacerla sentir especial, eso está bien. Lo mismo pasa con las cosas que en el Evangelio. Ay, yo no prediqué hoy, a mí sí me pasa. Yo paso, si digamos me la pasé todo un día estudiando, yo digo, uy, y no, hoy debería haberle predicado, ay, yo sí siento un poquito, pero no es esa carga cansona de, ay, qué mamera, hoy no, o que tengo marcado en el calendario, hoy prediqué, no, X, carita triste, no, sino que es mi vida, es mi deseo, es mi vivir. Lo mismo pasa con las lenguas. Ahora, que las personas pongan la carga, eso es diferente, claro. Por ejemplo, yo en mi posición como pastor, yo podría cargar a la gente y comenzar a mandar mensajes todos los días. Usted no predicó y usted es un impío, usted es un pecador, usted no está obedeciendo, que todo eso. No necesito hacerlo. Y claro que esas palabras traerían carga a la iglesia. Sin embargo, debemos entender que el hecho de no ejercer lo que el Espíritu Santo nos ha dado por herencia, lo normal es que genere carga. Eso es lo normal. ¿Por qué? Pues porque no lo dio. Es como la persona que siente carga porque no oró. Ay, tan bobo, pero porque siente carga, pues es lo normal, no es que es un hijo de Dios, porque ama estar en la presencia de Dios. Entonces, eso es, Laura. Pregunta ahí, pero entonces, ¿sí es diferente tener al Espíritu y estar lleno del Espíritu? Sí, es muy diferente la posición de Juan el Bautista. O sea, yo sí puedo tener al Espíritu y no ser lo suficientemente llena porque todavía no hablo en lenguas. Sí, Porque no ser lo digamos, esa suficientemente postura, llena, no. eso lo pintan, es como el Espíritu está acá, pero cuando usted habla en lenguas está en usted. No, yo cambiaría esa frase. No es que cuando usted habla en lenguas, Él está en usted, sino que cuando usted habla en lenguas es la señal de que está en usted permanentemente. Ah, ok. Sí, otra cosa, porque digamos, pues bueno, yo he visto a mucha gente hablar en lenguas, pero no sé, he visto a gente que habla en lenguas y está mirando para el techo y está mirando cómo fulanito hace tal cosa y sigue hablando en lenguas. O sea, eso no es como, si es algo que viene el espíritu, no es como también uno estar completamente dispuesto en esa situación. Pues, porque no sé si también sea que de pronto la persona una vez habló en lenguas y se vuelve una palabra repetitiva, ya yo la repito todo el tiempo, aunque esté cocinando, aunque esté haciendo otras cosas. puede No sé ser. si uno en su corporalidad igual también manifieste que es espiritual, porque para mí eso no es un acto espiritual. Cuando yo estoy, o sea, no estoy dispuesta toda en el espíritu, sino que estoy haciendo X cosa, pero tengo una palabra repetitiva. Pues tú acabas de colocar algo que no solamente sirve para contestar hablando en lenguas, sino para todo en cuanto a la iglesia. Yo te pregunto,
¿este momento en el cual estamos acá viendo lo que nos enseña la palabra es espiritual o no? Sí, ¿Y cuál debería ser la actitud si este es un momento espiritual? pues concentrados en esto. Ok, ¿y también deberían estar bañados? No, eso no es espiritual, bañar, yo no. Ok, ¿y deberían mientras leemos la palabra cerrar los ojos mientras el que está leyendo, los demás contemplamos con los ojos cerrados? No, ¿Pero no sería más espiritual? no. A mí me parece que sí, No porque está sé. mostrando más reverencia. ¿Qué estoy haciendo con este ejemplo, Laura? Te estoy mostrando es que la Biblia no dice, y cuando hablen en lenguas, hey, primero que todo, la persona debe cerrar los ojos. Sí, no. Segundo, debe levantarla. No, al contrario. Pablo, que ve que en Corintios hablan en lenguas como locos, tanto que todo el mundo comienza a hablar y hablar, y ellos gozan de intérpretes para poder dar mensaje a la iglesia. Entonces Pablo le dice, venga, venga, cálmense. Y si van a darme, si cada uno va a hablar de manera individual, pues hablen de manera individual. Eso está bien, que es lo que normalmente se hace en la iglesia. Cada cual está hablando en lenguas y cada cual en su rol, allá. ¿Sí? Pero si van a hablar a la iglesia, dice, ¿qué dice Pablo? Háganlo por mucho tres y en orden y decentemente. O sea, no se desordenen. Es la única indicación que hay en lenguas, Laura. Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, hay personas que cuando, perdón que ponga a Marcela de ejemplo, hay personas que cuando conocen a Marcela y la ven orando, a veces se inquietan un poquito, porque Marcela cuando ora así, Padre, hoy te damos gracias y te pedimos que Marcela no es de las que cierra los ojos y se mete en un rincón. Bueno, a veces sí, cuando está en suma intimidad, sí, ella en una vigilia normalmente se hace por allá en un rincón y se pone a orar. Pero el resto ya está así. Y hay personas que dicen, ay, pero Marcela no está orando porque tiene los ojos abiertos. Y yo, pues la Biblia dice que Jesús, viendo hacia el cielo, dijo, Padre, ¿ahí no está orando? Sí, está viendo hacia el cielo. Entonces no hay como una indicación de cómo hacerlo. Ahora, si la persona está en comunión con Dios o no, eso júzguelo cada uno. Imagínate yo juzgando, o tú y yo que estamos atentos a las redes durante el culto, juzgando a la gente si están rindiendo el culto en espíritu y en verdad, según la cantidad de líneas de chat que envían los domingos durante el culto. ¿Sí? Yo tengo un concepto personal, pero no lo puedo hacer enseñanza porque no está en la Biblia. ¿Sí? Entonces no lo voy a enseñar porque es algo personal. Pero imagínate donde yo juzgara eso. No, terrible, terrible. Estos no están rindiendo el culto, se la pasan chateando, se la pasan hablando ahí, garlando, en vez de darse en los números y después hablan, ¿sí? O que yo juzgara, venga, si el espíritu, la vida espiritual es tan importante, porque todos no se levantan a rendir culto a las 7. No, sino que después ven la retransmisión a las 11, o es más, algunos se levantan a las 3 de la tarde, se bañan y rinden culto a las 4 de la tarde, que desvergonzados, perezosos. No se trata de eso. Sencillamente, ese es el don y cada cual lo usa. Es como yo puedo estar lleno del Espíritu Santo y si yo llegara al culto en pantaloneta y con una manga sisa, pues seguramente más de uno se va a rayar y va a decir, ¿qué le pasa? O sea, esto es el colmo, ya se quitó la corbata, ha predicado en camiseta, ahora llega en pantaloneta, sí es mucho, no. Bueno, y si estoy no sé, en el desierto del Sahara y tengo mucho calor y me he visto así, entonces ya no van a pensar lo mismo, ya van a decir, no, es que es por el calor. Entonces todo es una referencia mental. A lo que voy con esto es que los dones no están encerrados en un rito, pero evidentemente, Laura, lo que tú dices sí debe pasar. Cada cual debe buscar la intimidad con Dios. Cada cual debe estar en íntima comunión con Dios. Eso ya es algo de una forma muy individual. Evidentemente hay cosas que externamente muestran si una persona ama o no ama a Dios, si realmente está haciéndolo o no haciéndolo. Pero no necesitamos irnos hasta el don de lenguas. En la oración yo también he visto gente orando y mirando para el cielo, arreglando las cortinas, limpiando los micrófonos mientras ora. Pues pregunta, ¿lo está haciendo en espíritu o no? Bueno, pues quería hablar de un poco lo que hablaste en cuanto a que por las malas experiencias que se han tenido o por las cargas que han puesto las personas en nosotros, no podemos negar la misma palabra.
Entonces no me voy a referir a eso porque creo que ya lo explicaste súper bien. Es más, hacer énfasis en que Jesús prometió, o bueno, Dios prometió que iba a morar en nosotros. Y tener el Espíritu en nosotros ni siquiera es estar lleno, es que Él vive ahora en mí. Entonces es la plenitud. Y para terminar, es contarles un poco mi experiencia. Para mí fue una cosa antes de hablar en lenguas y otra cosa muy diferente después de hablar en lenguas. Yo creo que eso no se puede explicar con palabras, pero es una cosa increíble. O sea, si con la palabra nos llenamos y nos sentimos plenos, tener el Espíritu Santo era lo que a mí me hacía falta, porque yo sé que Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos para hacer su obra, y el Espíritu Santo también tiene, es otra herramienta, y es Él mismo morando en nosotros. Entonces yo considero que sí deberíamos orar y clamar al Padre por el Espíritu Santo. Y otra cosa que veía es no juzgar si alguien tiene o no ese Espíritu Santo, porque no sabemos la razón por la cual no haya podido hablar en lenguas, ¿sí? Yo no puedo decir que porque alguien hable en lenguas es que no ha creído o que no ha orado bien o que no ha hecho X cosa. No, no lo sé. Yo creo que eso es tan personal que cada uno debe, pues, pedirle a Dios que le muestre, pues, qué es lo que necesita, ¿no? Puede que sea incredulidad, puede que sea simplemente hacerlo, puede que sea no estar pensando, ay, pero es que me van a juzgar en la iglesia, o es que me parece muy raro, o es que de pronto estoy repitiendo, y es más como quitarnos esas taras y dejar que simplemente Dios nos use y nos llene y haga cosas tan increíbles como sé que lo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Juliana. Yo creo que este tema era necesario tocarlo y aclararlo. Entonces quiero hacer una pequeña síntesis. Quiero concluir entonces esto. Número 1, antes de que el Espíritu Santo, la promesa de habitar en nosotros, viniese, antes los hombres ya habían sanado, sí. Ya habían también expulsado demonios, sí. Los discípulos lo muestran. Pero después en el momento que viene el Espíritu Santo, ¿cuál es la señal que Dios muestra y marca que ellos ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Las lenguas. De hecho, Pedro, cuando se levanta a predicar, dice, la gente está diciendo, estos están borrachos, y Pedro dice, no, 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 esto que ustedes están viendo, ellos lo están viendo hablar en lenguas, no lo están viendo sanar ni expulsar demonios, sino esto que ustedes están viendo es de lo que habló el profeta cuando dijo que toda carne sería bautizada en el Espíritu Santo. Esto que ustedes están viendo, es decir, que Pedro está explicando a partir de los profetas. Quiere decir que el don de lenguas está dado para todos y que esa es la señal de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Así que ninguno tiene impedimento para hacerlo. Así que si usted no lo ha hecho, pues pueden haber dos opciones. O no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, o usted mismo lo está impidiendo. Usted mismo lo está impidiendo. Entonces, debe tener toda la plena libertad para ejecutarlo, porque hemos visto que ese don está dado para todos, esa señal está dada para todos. Está dada para todos, no tiene límite, no tiene límite, no tiene límite. Aquí, lo que pasa es que no me quiero extender más en el tema, pero aquí hay personas que yo estoy viendo en la pantalla que durante un tiempo pensaban que el don de lenguas no era para ellos. Y el día que lo recibieron, ¿sabe qué ocurrió? Ay, pues madre, sí era para mí también. Y hablaron en lenguas y quedaron hasta felices. Aquí en la pantalla yo veo, por ejemplo, una señorita que brincó el día que recibió el don de lenguas. Eso se puso hasta a cantar en lenguas porque así lo dice la palabra. Entonces, nada. Entonces, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Muchas gracias. Entonces, creo que este tema es muy necesario. Creo que no solamente aquí para las dos congregaciones que están reunidas en este momento, sino para todas las iglesias que sean libres de ese tema. O sea, que sean libres de ese tema no es que no vuelvan a hablar del tema, sino que busquen el hablar en lenguas. Dios mío, oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú eres el que está en nosotros y tú eres el que tú enviaste a tu Hijo para podernos dar la vida y la vida en abundancia. Tú enviaste a tu Hijo para podernos enseñar acerca de la palabra.
Nosotros reconocemos que cada día aprendemos algo más de ti. Nosotros reconocemos que cada día necesitamos más de ti. Nosotros reconocemos que cada día no podríamos decir que hemos conocido la vida si estamos lejos de ti. Tú eres la vida, tú eres la plenitud, tú eres lo sensato en nuestra vida. Todo lo demás es temporal, tú eres lo eterno. Y hacer tu voluntad es la delicia para el hombre. Hacer tu voluntad es la plenitud para el hombre. Así que hoy te pedimos que tú nos ayudes a poder centrar nuestra vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, endereza nuestros pasos, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Y oro por mis hermanos, Señor, para que todos puedan desarrollar el don que tú nos has dado a partir del bautismo del Espíritu Santo. Que todos puedan hablar en lenguas. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Quita todo obstáculo, quita toda limitante, quita todo, Señor, todo argumento que se ha levantado o toda carga, Señor, para evitar que haya libertad en tu espíritu. Obra, Señor. Pedro dijo, esto que ustedes ven y oyen, esto es de lo que habló el profeta, que en los tiempos postreros vendría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Así, Señor, que por favor ven con tu Espíritu sobre toda carne. No te lo pido como si se te hubiera olvidado la promesa, sino te lo pido como pidiéndote ayuda para todos aquellos que no lo han hecho. Obra, Señor. Obra, por favor, en el nombre de Jesús. Obra, Padre mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Obra, Dios, que ninguno deseche el don, Señor. Que ninguno deseche el don. Que ninguno deseche el don. Te lo pido en el nombre de Jesús. Obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Obra, obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.